Esta vendría a ser la segunda charla que vamos a realizar antes del inicio del curso de mañana de análisis y diseño sísmico integral en instituciones educativas. En la clase pasada hicimos, o la charla anterior hicimos errores frecuentes de estructuración, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo se debe estructurar una institución educativa, un módulo típico a dos aguas de 3 niveles. ¿Qué sería este de acá, ¿no? Esta sería nuestra arquitectura y la vamos a estructurar. Entonces, estamos viendo que tenemos un eje de muros de albañilería que tiene un espesor típico de 23 o 24 centímetros, dependiendo de la zona. El siguiente eje vendría a ser un pórtico, que vamos a considerar un ancho de 30 centímetros, ¿no? Generalmente cuando las luces ya sobrepasan los 6 metros, ya debemos considerar un ancho de 30 centímetros, ¿no? Es recomendable que las vigas sean rectangulares, la relación, ¿no? Eso lo veremos en predimensionamiento. Entonces el siguiente eje sería 30 centímetros. Luego prácticamente es un mirro, ¿no? 25 y se repite. Ahora sí. Entonces estos ejes de acá vendrían a ser albañilería. De ahí nos dicen que el volado tiene que ser 2 metros 15, ¿no? Libre 2 metros y 15 centímetros de lo que podría ser una baranda o parapeto. Esto va a depender de la arquitectura, ¿no? También de los criterios del PRONIET. Pero en este caso vamos a trabajar con 2 metros. Sería 2,15. 15 centímetros de lo que es el parapeto y 2 metros libres, ¿no? Entonces, prácticamente esta área sería las aulas y esto sería el volado. Bien. Ahora, ya sabemos nuestras vigas peraltadas van a estar en el medio y acá tenemos muros. Estas vigas primero vamos a estructurarlas. Sección variable podríamos utilizar hasta cierta... va a depender del doblez, ¿no? Sí se podría utilizar sección variable, ¿no? Tenemos nuestra viga peraltada, luego vamos a tener nuestra columna, ¿no? En ambos extremos, y luego podría ir una viga, ¿no? Y empezar con un ancho y disminuir, ¿no? Ahora, el problema va a ser esta relación que existe, ¿no? Esto tiene que ser 1, o no, si esto es 1, esto es 6, ¿no? Esa relación no tiene que ser menor a eso. O sea, es un ángulo bien pequeño, ¿no? A veces casi ni siquiera se nota esa diferencia, ¿no? Entonces, algunos recomiendan o prefieren que sea continuo, ¿no? ¿Cuándo es recomendable hacer esto de acá? Generalmente por temas arquitectónicos, básicamente, ¿no? Aparte, ¿no? Bueno, uno pensaría que esto disminuye el peso, ¿no? Pero la reducción es pequeña para el peso, ¿eh? Ya que se concentran los mayores momentos en esta parte, ¿no? Yo sí lo he realizado, pero únicamente por temas de arquitectura, ¿cierto? Si ya hay pabellones existentes de esa forma, pues tienes que darle la misma forma, ¿no? El problema acá va a ser el doblez, no podemos pasarnos de ese doblez, ¿no? Del acero inferior no puede tener un doblez tan brusco, ¿no?
ya que si se dobla con un cierto ángulo, ya el acero entra en fluencia. Ajá, claro, es una viga cartelada. O como una viga cartelada, ¿no? Otros también lo pueden utilizar lo que son las cartelas para reforzamiento, ¿no? En estas partes, ¿no? Incrementas rigidez en los extremos, de manera que ya no sea necesario el incremento de acero, solamente trabajas con el concreto. Esto sí sirve para temas de cargas, ¿no? Cuando tenemos una variación de la carga de acá de arriba, cuando hay un cambio de uso, pero no te va a ayudar para el tema sísmico, ¿no? Para sismo tienes que colocarle placas. Bien, entonces vamos a tener una viga, ¿ya? Que más o menos va a medir desde este tamaño, ¿no? De 7,5 metros. Entonces necesitamos dos columnas, sí o sí necesitamos dos columnas. Entonces estas columnas, primeramente tú tienes que pensar qué dimensión vamos a darle, ¿no? Si tenemos el acero de 3/4, ¿ya? Un acero de 3/4, al menos necesitamos 50 centímetros, ¿no? 45 bastaría, pero 50 sería lo recomendable. El ancho podría ser 30 centímetros y ahí tendríamos nuestra columna, ¿no? Entonces sería 30 por 50. Si es que pensamos utilizar acero de 3/4. Entonces todo depende del acero, ya que si tú utilizas aceros de 5/8, por ejemplo, como aceros continuos, o que anclen, se cerró. Todo depende de esta longitud de desarrollo, ¿no? Entonces, más o menos estamos viendo esta parte, que un acero tiene que anclar en la columna, ¿ya? Tiene que anclar. Y esta longitud de desarrollo se le conoce como LDG, ¿no? LDG. La longitud de desarrollo con gancho estándar. Para varillas de 3/4 requiere más o menos un peralte total de 45 centímetros. Con 50 bastaría. ¿De acuerdo? Entonces, si tú tienes varillas de 5/8, bastaría con 40 centímetros el peralte total. Entonces, eso es lo primero que tienes que hacer. Ver qué dimensiones va a tener tu columna por longitud de desarrollo. ¿Qué pasaría si no cumples esta longitud? Si no cumples, si no cumples esta longitud, eh, el acero ya no logra anclar. Por lo tanto, al momento de, de que sucede la tracción debido a los momentos negativos, va a tratar ya no se va a desarrollar la fluencia, ¿no? O sea, se va a deslizar antes de que fluya. Para que fluya y utilicemos toda la capacidad del acero, la no linealidad del acero,
se requiere que esto esté totalmente empotrado. Si no, se va a deslizar. Y si se desliza, ya no va a haber empotramiento, va a haber rotación, va a rotar, ¿no? Entonces acá se va a considerar como si fuera, en vez de empotrado, simplemente apoyado, ¿no? Entonces ya no vamos a tener ese momento, de ahí se va a bajar. Bueno, empecemos nuevamente. Tenemos 9,65. Primero vamos a trabajar un eje. ¿Ya? Habíamos dicho de 15 y de 2 metros el pasadizo. Y nuestras columnas de 0,50 por 0,30. Ya, entonces ya tenemos ahí, digamos, un eje, ¿no? De pórtico. Y ahora podríamos colocarle una viga que va todo eso. Ahí tenemos un eje. Ya, el otro criterio que debemos considerar es tener columnas fuertes y vigas débiles, ¿no? Ese criterio, la norma lo exige solamente para pórticos, sistemas de pórticos. ¿Ya? Pero en nuestro caso, nosotros no vamos a tener un sistema de pórticos, vamos a tener un sistema en la dirección Y, de muros de albañilería confinada. ¿Ya? Por lo tanto, no sería exigible, pero siempre tienes que tener eso en cuenta, porque va a llegar el momento de que estos muros de albañilería fallen, se fisuren, ¿no? Disipen energía. Entonces, ¿quién se va a encargar del resto del sismo, ¿no? Estas columnas, ¿no? Porque en la dirección Y, acá tenemos muros y acá tenemos columnas. En la dirección Y serían columnas, ¿no? Pórticos. Entonces, al menos esta distancia o este peralte debe ser el 80% del peralte de la viga. ¿Ya? No hay necesidad de que sea mayor, ¿no? Por ahí hay varios videos en TikTok que dicen que si el peralte de la viga es mayor al peralte de la columna, entonces la viga es más fuerte, lo cual es incorrecto, ¿cierto? Se tiene que ver lo que es la resistencia, ¿ya? No, no la rigidez, sino la resistencia, ¿ya? Entonces, si tenemos dos diagramas momentos curvaturas, ¿no? Digamos, ¿cómo podríamos ver? Necesitaríamos saber cuál es el diagrama momento curvatura de esa columna. Ahí. Y el diagrama momento curvatura de esa viga. Entonces, el verde es la viga y el azul es la columna. Este es un diagrama momento curvatura. ¿Ya? Vamos a tocarlo brevemente cuando estemos dentro del curso. La forma rápida de obtenerla mediante unas plantillas ya elaboradas por mi persona, donde esto sería la curvatura y esto sería el momento. Este acá sería de la viga y este sería de la columna. Entonces, a esto se le conoce como punto de fluencia o momento de fluencia. Este vendría a ser el momento de fluencia de la viga y este vendría a ser el momento de fluencia de la columna, ¿no? Entonces, nosotros debemos tratar esto, que el momento de fluencia de la columna sea superior al momento de fluencia de la viga. Entonces, de esa manera, la viga entra en fluencia y empieza a disipar energía en la no linealidad. Eso es viga débil, columna fuerte. Fuerte no en rigidez, sino fuerte en resistencia. Tiene que ser más resistente, ¿ya? Mucho más resistente que una viga.
¿Qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué pasaría si la viga fuera más resistente que la columna? ¿Qué pasaría si la viga fuera más resistente que la columna? Donde este es el momento y esto es la curvatura. Si la viga es más resistente que la columna va a empezar a fluir, ¿ya? Entonces la viga todavía no va a entrar en su rango no lineal, ¿no? Porque si vemos este momento, el momento en la viga está por acá, está en el rango lineal agrietado. Sin embargo, en la columna, en este momento, ya entró en la no linealidad. Entonces ahí se empieza a formar la rótula plástica. Exacto, ¿no? Entonces, ese es el concepto de viga débil, columna fuerte. La viga tiene que ser más débil en resistencia, ¿ya? Resistencia, que resista menos, ¿ya? Este es el momento, ¿no? Pueden ver que acá la viga ya está fluyendo, sin embargo la columna está en el rango lineal agrietado, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que asegurar. ¿Y por qué? Porque hay transferencia en momentos, ¿no? Cuando tenemos un pórtico, acá tenemos un momento y acá tenemos otro momento en la viga, ¿no? Estos momentos son los que son iguales. Entonces, ahí tiene que ser sí o sí de esta forma. La viga debe fluir antes que la columna, ¿no? Entonces, por eso se recomienda al menos que el peralte sea el 80% del peralte de la viga. Entonces, si acá tenemos nosotros una longitud de 6,50 metros, ¿ya? Entonces necesitamos predimensionar esa viga. Entonces vamos a trabajar a la par, estructuración y predimensionamiento. Entonces, según los textos de concreto armado, podemos dividir entre 10, entre 11, entre 12, ¿no? Entre 8, dependiendo de la carga. Entonces, necesitamos el predimensionamiento, ¿ya? El predimensionamiento de vigas. Acá tenemos una viga y tenemos una sección, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene este predimensionamiento de esa viga? Tenemos la sección, tenemos el diagrama de formaciones y el diagrama de fuerzas, ¿ya? Simplemente equilibramos, ¿no? Que la compresión sea igual a la tracción. Y acá despejamos el momento último y tenemos de esa forma. Luego reemplazamos esto, lo colocamos acá y tenemos esta expresión, ¿no? Entonces a partir de acá ya se define una cuantía, la cuantía que vendría a ser el área de acero entre B por D, ¿no? D es el peralte efectivo. Hacemos algunos artificios, ¿no? Multiplicamos por el numerador y denominador en esta parte, ¿ya? Y reemplazamos, ¿no? Factorizamos el D y acá tenemos la cuantía. Multiplicamos B por D ambos, arriba y abajo, y tenemos área de cero entre B por D, ¿no? Simplemente es un artificio para obtener esta forma, y cambiarlo por la cuantía. Despejando obtenemos esta relación. D es la raíz cuadrada de toda esta expresión. Entonces, acá, ¿quién me va a decir qué cosa es D? D es el peralte efectivo, ¿no? Generalmente el peralte efectivo es un décimo del peralte total. Entonces, acá ya tenemos todos los valores conocidos. El momento último se puede obtener fácilmente, ¿no? Considerando un área tributaria. Eh, el factor de reducción de resistencia por flexión, que es 0,9, el esfuerzo de fluencia, 4.200. La base también no es muy conocida, no debemos conocerla, entonces todavía debemos considerar ciertas cosas. Entonces vamos a considerar el momento flector amplificado del tramo de una viga, ¿no? Que vendría a ser W último por la base, que es el ancho tributario. El ancho tributario vendría a ser, ¿cuánto es la distancia
En este caso sería 397,5. Ahí. Y acá vendría a ser albañilería. Entonces, el ancho B vendría a ser la mitad de esto y la mitad de esto. El ancho vendría a ser el ancho tributario. El ancho tributario que va a cargar esta viga. Entonces, esta viga va a cargar un ancho tributario, que sería 4,275. Este vendría a ser el ancho tributario, 4,28. Ese iría acá, ¿no? La luz libre, ya sabemos que es este de acá, 650, ¿no? Entonces ya tenemos la luz libre y el ancho tributario. Y un alfa. ¿Qué cosa es alfa? Alfa es un factor del ACI para determinar este momento, ¿no? Y va a depender si es simplemente apoyado, si es continuo, un extremo continuo, todas esas cosas. Entonces vamos a reemplazar esta expresión acá. Reemplazando, obtenemos toda esta expresión de acá. Entonces ahí todavía hay que hacerle un artificio más, ¿no? Se debe considerar que es una viga portante, ¿no? Esto más que todo sirve para vigas portantes, no para vigas sísmicas, ¿no? O sea, vigas que cargan aligerados. Y para considerarse aligerado, esta relación de la luz libre de un paño en una dirección, ese tramo o esa longitud LN1, luz libre 1, tiene que ser mayor a 2 veces la luz libre 2, o cercano, ¿no? Mayor a 2 veces, tiene que ser mayor, ¿ya? Entonces, este vendría a ser la luz libre y este vendría a ser el ancho tributario. Por lo tanto, la luz libre tiene que ser mayor al ancho tributario, ¿no? Entonces, si consideramos que el peralte como predimensionamiento inicial básico es 1/10 de la luz de la luz libre, y la base es el peralte entre 2, podemos reemplazar esto, ¿no? Acá, ¿no? Si consideramos eso acá, ¿no? Que el peralte es 1/10 de la luz libre y la base es igual al peralte entre 2. Vamos a obtener que la base es mayor o igual a la base entre 20. ¿No? A ver, reemplacemos eso. Entonces estamos diciendo que la luz libre la luz libre 1 tiene que ser mayor a la luz libre 2, ¿no? La luz libre 1 es igual a la luz libre del elemento y la luz libre 2 es igual al ancho tributario. ¿De acuerdo? Entonces estamos diciendo que el peralte es igual a la luz libre entre 10. ¿No? Que el peralte es igual a la luz libre entre 10. Y que la base, B, es igual al peralte entre 2. Entonces, si multiplicamos o si reemplazamos, ¿no? Por lo tanto, o entonces la base B va a ser igual a la luz libre entre 20. ¿No? Entonces, la luz libre es igual a 20 veces, 20 veces B, ¿cierto? La luz libre es igual a 20 veces B. Si reemplazamos esto acá,
sería 20 veces B es mayor o igual a B. Por lo tanto, B tiene que ser menor o igual, o mejor dicho, la base de la sección de la viga tiene que ser mayor o igual al ancho tributario entre 20. ¿Ya? Entonces, de ahí sale esa expresión de que el ancho de una viga es sumamente importante, ¿ya? Para que se cumpla ese principio, ¿no? De que estamos trabajando con losas en una sola dirección. O sea, básicamente esta expresión te dice que tu losa está trabajando en una sola dirección. No puede ser una base muy pequeña, tiene que ser mayor o igual al ancho tributario entre 20. En nuestro caso tenemos un ancho tributario de 4 metros 28, ¿no? O sea, tranquilamente con 25 centímetros pasaría, pero estamos considerando 30 centímetros, ¿no? Este sería la base B y este sería el peralte. ¿Ya? Entonces, ya tenemos la base B, podemos reemplazarlo en esta expresión, acá, ¿no? Sería B entre 20. Si lo igualamos, sería B entre 20. Se van los B's y me quedaría esta expresión, ¿no? Que el peralte efectivo es luz libre por toda esta expresión. Entonces acá ya va a depender de las consideraciones que tú quieras para tu predimensionamiento. Ese predimensionamiento entre 11, entre 10, no es único, va a depender de ti, ¿ya? El W último sí lo podemos determinar fácilmente, ¿no? Tenemos el peso, la sobrecarga, simple de hallar el W último que está en toneladas por metro cuadrado. El alfa va a depender que si tu viga es simplemente apoyada, está en voladizo, está empotrada, continuo, todas esas cosas depende del alfa. El phi ya lo tenemos, el FY también, el F'C también. Entonces, lo único que no tenemos sería la cuantía. ¿Qué cuantía podemos utilizar? Entonces, cuando tú quieres predimensionar, va a depender de cuánta cuantía quieres utilizar. ¿Cuál es tu cuantía de predimensionamiento? Sería la pregunta. ¿Cuánto es tu cuantía de predimensionamiento? ¿Quieres utilizar harto acero, poco acero, lo mínimo? Todo eso depende de tu cuantía. Y para saber eso, pues ya sabemos que la cuantía mínima es 14 entre F y E. Y que la cuantía máxima es el 50% de la cuantía balanceada, ¿no? Esto es para casos eh, considerando el sismo, ¿no? Bueno, antiguamente se consideraba que la cuantía máxima, si es que existe sismo, es el 50% de la cuantía balanceada, ¿no? Entonces, antiguamente se consideraba una cuantía promedio, que vendría a ser la cuantía mínima más la cuantía máxima entre 2, o sea, 0.007. 7 por 1000 es mi cuantía de predimensionamiento, ¿ya? Ahora, esta cuantía es menor a la cuantía máxima, ¿no? Tú podrías utilizar como predimensionamiento la cuantía máxima también, no hay problema, porque actualmente la cuantía máxima pues va a depender de la deformación de la cero atracción, ¿no? Que es un poquito mayor, ¿no? Pero podemos considerar esta cuantía como cuantía de predimensionamiento, 0.007. ¿Ya? Entonces, acá reemplazamos ese 0.007 y consideramos el F'C, Fy, todas esas cositas, ahora en esta expresión, ¿no? Si hacemos que el peralte es igual a la luz libre entre un beta y consideramos que D es igual al 90% de H, entonces este beta va a ser igual a toda esta expresión, ¿ya? Entonces acá ya sí tenemos todo lo que necesitamos para predimensionar. Entonces simplemente agarramos un Excel.
Y podemos poner predimensionamiento. Entonces, para el predimensionamiento necesitamos el beta. ¿Y qué cosa necesitamos para el beta? El W último. ¿Y qué cosa es el W último? Simplemente es el peso de la losa en toneladas por metro cuadrado. Entonces, acá podemos tú colocar cuánto podría pesar una losa, ¿no? Por metro cuadrado. Digamos, si fuera de 20, el peso sería 0.3, ¿no? Estamos asumiendo que el peso es 0.3. Entonces, para eso necesitamos predimensionar una losa. En este caso sería 3.98 entre 25 más o menos, ¿no? Entonces vamos a considerar que es 20 centímetros. Entonces tenemos 30, o perdón, 300 kilogramos por metro cuadrado, el peso de la losa. De ahí podemos considerar los acabados. El peso de los acabados, que podría ser, digamos, 120 kilos, ¿no? 0.12. De ahí podemos tener la sobrecarga. Ya que no tenemos tabiquería repartida, podría ser también tabiquería repartida si tuvieras, ¿no? La tabiquería repartida en toneladas por metro cuadrado. Vamos a considerar que no hay tabiquería repartida y necesitamos la sobrecarga, me doble la sobrecarga. Entonces, la sobrecarga en aulas es 250, 0.25. Entonces, vamos a necesitar dos predimensionamientos. Uno para la viga interior, o la viga que se apoya en dos columnas, y la otra para la viga en voladizo. Y de esos dos predimensionamientos tomas el mayor, ¿no? Entonces, en este caso sería viga, ¿cómo le llamamos? Viga interior o viga bien empotrada. O viga continua le vamos a poner. Viga continua. Entonces tenemos la carga muerta en toneladas por metro cuadrado. Simplemente es la sumatoria de esto más esto. Y tenemos la carga viva, que va a ser igual a este valor. Y de ahí viene la carga última, el W último, que va a ser igual a 1.4 la carga muerta más 1.7 la carga viva. Ese vendría a ser nuestro W último. Luego necesitamos el alfa. Bueno, antes del alfa podría ser un alfa, ¿no? Un alfa. Ya, ¿cuánto vale el alfa? Entonces, el alfa lo sacamos de la norma E060. En la norma E060 tenemos estos valores del ACI. Acá. Entonces tenemos análisis y diseño en esta parte, ¿no? Como alternativa, el método se puede utilizar estos coeficientes. Entonces, nuestro caso sería para una viga del medio inicialmente, que vendría a ser el momento positivo. Entonces, vamos a diseñar para momento, o vamos a considerar el momento positivo. Y entonces, dentro del momento positivo podemos tener tramos externos o tramos interiores. Vamos a considerar un tramo interior, ¿ya?
un tramo interior. No es un tramo extremo, podría ser. Podría ser también interiores cuando tenemos varios tramos, ¿no? 3 tramos, 4 tramos. En este caso no sería este de acá, ¿no? Podría ser extremo. Entonces podría ser el extremo discontinuo no está restringido o el extremo discontinuo es monolítico con el apoyo. ¿Ya? Vamos a considerar 11 primeramente. El extremo discontinuo no está restringido. O podemos considerar 14, ¿no? Que el extremo discontinuo es monolítico con el apoyo. Bueno, tenemos los dos casos realmente. En este caso es continuo, tabulado, y acá no. Acá es un extremo discontinuo, pero es monolítico con el apoyo, ¿no? Entonces vamos a probar con 14. ¿Cuánto sale con 14? ¿No? ¿Ya? Luego tenemos el phi, que es el factor de reducción por flexión, 0.9. Luego tenemos el FY en toneladas por metro cuadrado, que es 4.200 o 42.000 toneladas por metro cuadrado. Luego el F'C en toneladas por metro cuadrado. Vamos a considerar 210, o sea, 2.100 toneladas por metro cuadrado. Y lo más importante, la cuantía. ¿Qué cuantía vamos a considerar? Podemos considerar esta cuantía promedio, ¿ya? De 0.007. Con eso obtenemos un beta. ¿Cuánto vale el beta? Vamos a ser igual a 0.9 entre raíz cuadrada de 20 por W último entre alfa por phi y por la cuantía, por Fy por 1 menos la cuantía por Fy entre 1.7 entre F'C. ¿Ya? Nos ha salido 11.66. Eso es si consideramos el alfa 14. ¿Ya? Alfa 14. Entonces tenemos acá tres valores de alfa para momentos positivos, ¿no? El 16 ya sabemos que entramos continuos, y el 11 podría ser extremo que no está restringido, ¿no? Uno de estos dos podría ser. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con el 14. Y ahí nos sale que beta es 11.66. ¿Ya? Por lo tanto, el peralte es luz libre entre beta. Entonces acá lo que necesitamos es la luz libre. La luz libre de 650, nada más. Solo necesitamos la luz libre, ¿no? Y con eso obtenemos el peralte. El peralte en metros sería luz libre entre beta.
Nos sale 0,56. ¿Ya? Si le hubiéramos puesto 11, no, no conviene, ¿no? 14 tiene que ser. Ya, con 56 centímetros, ¿no? Por lo tanto, nuestro peralte final, pues, ya no va a ser 56, ¿no? Obviamente, tiene que ser 60 centímetros. Ese vendría a ser nuestro peralte de predimensionamiento, 60 centímetros. Y nuestra base es recomendable el peralte entre 2, ¿no? 30 por 60. Entonces, ese vendría a ser nuestra viga, de 30 por 60. 30 por 60. Ahora, ¿cómo sería el volado? ¿Ya? ¿El volado cómo sería? Si esta es una viga continua, volado, ¿no? Viga volado. Entonces, el volado, que es este de acá, va a trabajar en momento ya no positivo, sino negativo. Entonces, para momentos negativos tenemos estos valores. Tenemos momento negativo en la cara exterior del primer apoyo interior, ¿no? Pero no hay paravolados. A ver, ¿cuándo era el apoyo? No hay paravolados, ¿no? Pues vamos a ver unos alfas mm, que se usan típicamente, ¿no? Vamos a usar estos alfas mejor. Si indica paravolados, es que lo malo es que acá dice que tiene que haber dos o más tramos, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Pero estos serían los alfas que yo he buscado, digamos, de alguna manera, para calcular, digamos, el momento, ¿no? Necesitas W por la luz al cuadrado entre un alfa. Entonces, si tenemos vigas en voladizo, el alfa recomendado es 2. Si tenemos simplemente apoyado, que sería W al cuadrado entre 8, el alfa es 8. Si es simplemente empotrado, ¿no? O sea, si es una viga y tenemos columna a la izquierda y columna a la derecha nada más, sería 10. En este caso tenemos un extremo continuo, ¿no? Que sería nuestro volado en sí, por eso es 14, y ambos extremos continuos sería 16. Entonces, este sería para el volado, ¿no? El alfa debe ser 2. Entonces, si tenemos 2, acá nos va a salir mucho. Miren, 1,48 m no puede ser dar volado, ¿no? Entonces, en volados, la luz libre es el doble de la luz del volado. Bueno, en este caso, nuestro luz del volado, ¿cuánto sería? Ah, no, en este caso, el volado es menor, ¿no? No es la misma luz libre. Es 2,15 m. Entonces, con 2,15 m, el peso de la losa, acabados, tabiquería y la sobrecarga es 0,4, el alfa 2. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un peralte también de 55 centímetros. ¿Ya? Entonces,
En este caso, gobierna, pues obviamente, la viga continua, ¿no? Que es 56 y acá es 55, ¿no? Pero lo recomendable es que sea uniforme, ¿no? De 30 por 60. ¿Qué pasaría si utilizamos peraltes menores? Si utilizamos peraltes menores, estamos prácticamente asegurando que el área de acero va a ser mayor. Ahorita utilizando una sección de 30 por 60, estamos garantizando que el área de acero que vamos a calcular en nuestro análisis va a estar dentro del promedio. No va a ser ni mucho ni poco. ¿Ya? Entonces ya sabemos que nuestras vigas miden 30 por 60. Y 60 es el peralte de esta viga. Por lo tanto, el peralte de esta columna no puede ser menor al 80% de ese peralte. Si el peralte de tu viga es 60, el 80% es 48 centímetros, o sea, 50. ¿Ya? Entonces, ya tenemos la longitud de desarrollo, ya tenemos el peralte. Esas serían nuestras dimensiones de vigas y columnas. ¿Ya? Cuando tengamos vigas de sección variable o acarteladas, como ustedes le indican, el peralte va a ir disminuyendo. ¿Ya? Digamos que trabajamos con... Tenemos que hacer sí o sí esta elevación. ¿Ya? Entonces, ya tenemos prácticamente las dimensiones de este pórtico. ¿Ya? Podemos hacer así. $60. ¿Ya? Bueno, los entrepisos generalmente varían de 330, 340, 350. Trabajemos con 330. ¿Ya? 330, peralte de tu viga 60, libre te va a quedar 270, muy poquito, ¿no? 280 es lo mínimo de viga. Ahí. ¿Ya? 280, tu losa que mida 20, vas a tener de fondo a techo 3 metros 20. Ya, ahí. Entre pisos de 340. ¿Ya? Entonces, esa sería nuestra viga. Y estas nuestras columnas. ¿Ya? Ah, ya, la tabla, esta tabla que ustedes indican, es para predimensionamiento, pero desde otro punto de vista. ¿Ya? No confundan. ¿Dónde está? Este de acá, ¿no? Peraltes mínimos de vigas en una dirección. ¿Ya? Esto es un predimensionamiento para no considerar control de deflexiones. ¿Ya? ¿Ya? Pero lamentablemente, si ustedes utilizan este predimensionamiento para controlar resistencias, no va a funcionar. ¿Ya? Es muy, muy bajito. Miren, acá sale L entre 8 vigas en una dirección, ¿no? Vigas o losas. En este caso, vigas en voladizo, L entre 8.
L entre 8. Si nuestra luz, ¿cuánto era? 215. Entre 8, o sea, con 30 centímetros de volado, ¿tú crees que eso va a aguantar? Exacto, es muy bajo, tienen, ¿ya ves? Es por eso que esto es para control de deflexiones, no para resistencias. Ajá. Entonces, no por resistencia. Por resistencia es lo que les estoy indicando este procedimiento, que esté en función a la cuantía y al alfa, ¿no? El alfa que va a depender de cómo está eh, tu viga, ¿no? Ya. Bien, entonces ya tenemos esta viga. Bueno, no es tan, el volado no es tan grande, ¿no? 215 es poquito. Para un peralte de 60 es bien poquito. Ahora, si tú quieres utilizar acartelado o de sección variable, como te indiqué, máximo, si esto es 6 o 0.6, esto es 1 o 0.1, ¿no? Esto de acá. Entonces, copiamos y pegamos acá. Así es. Bueno, 0.1, 0.6. Ahí, ¿no? Ahí. ¿Cuánto te sale acá? Te sale 24. O sea, no podría morir en 20 centímetros, que generalmente es lo que mide la viga, ¿no? Perdón, la losa. Mínimamente tú tendrías que considerar 25 centímetros. Bien. Pero para que se vea bonito tu cartelado, si quieres hacer cartela, yo le pondría 30. Ahí. ¿Ya? Y con eso quedaría tu viga cartelada de 60 o tu viga de sección variable, ¿no? A 30. ¿Ya? Hasta 25 podrías. 20 ya no funciona porque tu acero va a estar doblado y si se dobla demasiado puede fluir. ¿Ya? Ahí quedaría. Entonces, este vendría a ser un pórtico en esa dirección, ¿ya? Un pórtico. Luego, cada entrepiso vamos a considerar lo mismo. El siguiente nivel sería así. Y el último nivel ya sería a dos aguas. ¿Ya? ¿Cómo hacemos a dos aguas? ¿Cómo hacemos a dos aguas? ¿Ya? Lo que tenemos que considerar es el ángulo de inclinación del colegio. La norma te dice que para zonas de poca lluvia, el ángulo o la relación tiene que ser mayor al 12%. En zonas de moderada lluvia, ¿no? Va aumentando. Eso sale en la norma en, en cargas, viento, madera, acero. ¿Dónde sale? Poca lluvia. Ya, ya. Moderada lluvia, el ángulo es de 30%. Ya vamos a trabajar con un ángulo de 30%. O sea, pendiente del 30%, ¿no? Entonces vamos a trabajar el tercer nivel. Digamos que ese es el tercer nivel, el 30%, ¿no? Si esto es 1, esto es 0.3. Ahí. Entonces la manera adecuada es
que esa esquina esté en este puntito, ¿ya? De manera simétrica, acá también. Ahí tiene que estar el inicio de esa pendiente, sí o sí, ¿ya? De manera que cuando se junten, esté de esa forma, ¿no? Y acá podría prolongarse el volado. Entonces, va a depender cuánto es la altura permitida, ¿no? Acá. Si nosotros tenemos vigas de 60, en el techo ya no creo que sea 60, ¿no? Porque ya es menos carga. Y aparte, pues tiene este doblez que lo va a bajar, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería en el techo si fuera una viga continua? La luz libre consideramos lo mismo, pero la sobrecarga sería 0.1. Considerando los mismos valores, podríamos considerar 50 como peralte, ¿no? 50. Entonces vamos a considerar 50 el peralte. Ahí. Desaparece y quedaría 50. Ahí. No hay necesidad de acá reducir, pero también se podría reducir, ¿no? Pero no convendría. A ver, ¿cuánto quedaría de luz libre, de altura? 223. La norma dice que lo mínimo es 220, ¿no? Por debajo de una viga. Por acá va a estar nuestro parapeto. De esa manera. Entonces va a quedar una persona, pues tranquilamente podría medirse hasta acá incluso, ¿no? Hasta ahí, que es 228. Entonces, esa sería una forma de estructurar, ¿no? Generalmente cuando es a dos aguas se considera 50 centímetros o un metro, ¿no? En el otro extremo, para que el agua pueda caer o dirigirse hacia una cuneta, perdón, a una, ¿no? A un drenaje. Vamos a considerar un metro de este lado. Ahí, ¿no? Entonces, bueno, acá le está dando un poco más, incluso tiene que ser simétrico, ¿no? Ah, podríamos darle así. Um, no sería adecuado hacer esto. Mejor es así, ¿ya? Ahí, ahí, ya. Ahí nada más, a un metro, ¿ya? Para que tenga una forma siquiera. Bien. Entonces, ese sería nuestro pórtico. ¿Ya? Ese es nuestro pórtico. Entonces ya tenemos definido
el pórtico. Ahora faltaría el muro. Entonces, así como tenemos longitud de desarrollo en esta parte de acá, necesitamos longitud de desarrollo para las vigas sísmicas. Entonces vamos a tener una viga acá, que podríamos trabajar con 25 centímetros de esa manera. Igual su volado de 215. Entonces, ¿qué peralte tendría esta viga? 398. No podríamos considerar el mismo procedimiento de una viga portante. Recuerden que la viga portante tiene que cargar losa. En este caso, esta viga no va a cargar losa, ¿ya? Su diagrama de momentos no va a ser igual al diagrama de momentos que esté acá, así que dimensionar entre un número no tendría sentido, ¿de acuerdo? Acá lo que tú tienes que hacer es considerar un diámetro de acero, por ejemplo, 5 octavos. Entonces, para 5 octavos yo requiero 40 centímetros de peralte. ¿Ya? Entonces yo voy a tener 40, digamos, por 25, de esa manera. Ahí. Entonces, acá tendría mi viga. ¿Ya? ¿Qué peralte le ponemos a esta viga? ¿Ya? No sabemos qué peralte vamos a colocarle a nuestra viga. No sabemos qué peralte vamos a colocarle a esta viga. Pero lo que sí sabemos es que tiene que disipar energía. ¿Ya? Para que una viga disipe energía, no puede ser chata. ¿Ya? No puede ser chata. Si tu losa es 20, mínimamente, pues tu viga tiene que ser 30. Mínimamente. ¿Ya? Y recuerden que si esto es 40, como máximo esto tiene que ser, ¿no?, 0.40 entre 0.8, 50. Entonces, como máximo, esta viga es 50. Mínimo 30, máximo 50. ¿De acuerdo? Mínimo 30, máximo 50. Entonces podríamos tranquilamente trabajar con una viga de 25 por 40. Entonces, esta podría ser mi BS1 de 25 por 40. ¿Ya? BS1 de 25 por 40. De este lado tenemos una viga peraltada. Una viga peraltada de 30 por 60. Viga peraltada o portante 1 de 30 por 60. Entonces, si tenemos eso, simétricamente también tendría que ir eso acá. ¿De acuerdo? Yeah. Yeah. Eso es prácticamente un mirro de esa forma.
Entonces ya vamos armando nuestro colegio. ¿Ya? ¿Qué más? Ya tenemos esta columna, ya tenemos esta viga. Acá no importa, la longitud también importa. Esta longitud tiene que ser mayor a 4 veces el peralte. ¿Ya? Ya veremos cuando vamos a colocarle placas, que no podemos tener placas tan grandes, ¿no? Porque le va a quitar longitud. Ahora, en la dirección Y tenemos albañilería. La albañilería va a tener un acero en la parte superior, ¿no? Que es nuestra viga, la viga de confinamiento. Esta viga de confinamiento se va a diseñar por tracción. ¿Ya? No se diseña por flexión porque no va a flexionar, se diseña por tracción. ¿Ya? Entonces, para que traccione, como te estoy diciendo, debe traccionar. Para que traccione, tiene que empotrar, tiene que existir longitud de desarrollo. Entonces, si vamos a trabajar con una varilla de 5 octavos, también vamos a necesitar una columna en la otra dirección. Entonces, esos son los criterios, ¿no? Que tiene que cumplir longitud de desarrollo. ¿Ya? Entonces, podríamos trabajar acá con una columna L, ¿ya? Pero no trabaja individualmente en cada dirección. Ahí. Y ahí. Entonces, tenemos 40 centímetros. Ahora, la norma te dice que la longitud máxima entre columna y columna, de centro a centro, tiene que ser menor o igual a 5 metros, o 2 veces la altura. ¿Ya? En este caso tiene 7 metros 10. Es mayor a 5 metros. Por lo tanto, vamos a considerar una columna de confinamiento y de arriostre, ¿no? Porque va a actuar como ambos. Ahí. Entonces, de esa manera ya disminuimos el paño, ¿no? Para el diseño. Ya 3,55 y 3,55. Ahora, es necesario, ¿qué tamaño tiene que tener esta columna? Bueno, el tamaño lo va a definir el área de acero que vamos a colocarle. ¿Cómo se coloca? Con el diseño, ¿no? Vamos a tener que diseñar una columna interior de albañilería. ¿Ya? El diseño nos va a decir qué dimensiones debe tener. Pero por simetría o por estética podríamos considerar 40 centímetros por el momento, ¿no? Ya la dimensión final nos va a dar el diseño. Quedaría acá. Y necesitaríamos 2, 3, ¿no? Son 3. Ya. Ahora, acá se va a ver un poco feo que quede de esa manera, ¿no? Entonces, algunos por estética o simetría trabajan con columnas T. De esa manera. Y aparte también esas dimensiones te lo va a dar el diseño. Cuando tú diseñas esta columna de este muro central. Una cosa es un muro exterior y otra cosa es un muro central. Una cosa es una columna interna y otra cosa es una columna externa, ¿no? Todo eso es en el diseño en albañilería. Entonces, hasta ahí estaría cumpliendo un criterio de la norma. ¿Ya? Entonces, podríamos trabajar con ese predimensionamiento. Ahí quedaría, con eso podríamos trabajar. No, ¿verdad? Porque la norma te dice que los sistemas estructurales en ambas direcciones tienen que ser pórticos, perdón, tienen que ser placas o tiene que ser muros de albañilería. Entonces, en este caso vamos a utilizar placas en la dirección X, ¿no? Esto es una columna, no es una placa. Entonces, las placas vamos a colocarlas en estos de acá.
Entonces, ¿cuánto es la longitud de placas que necesitamos en total? En total, ¿cuánta es la longitud? Entonces, para eso necesitamos predimensionamiento de placas. Nos ubicamos acá en placas, ¿no? En la dirección X necesitamos un cortante, ¿no? En base al cortante basal y a la resistencia de concreto de la sección de placa, considerando un R6, un sistema de placas o de muros estructurales, y el peralte efectivo que iguala al 80% de la longitud total, vamos a tener que la longitud de placas que necesitamos es Z USN entre 148 por el área en planta entre el espesor. ¿Ya? Entonces con eso vamos a dimensionar las placas. Entonces acá colocamos placas. ¿Qué longitud de placa necesitamos? Entonces necesitamos el Z. Digamos que estamos en TAC 0.45, pero estamos en una zona 3. ¿Ya? Estamos en Tacna, pero es zona 3. Por lo tanto, 0.35 porque hay lluvia, ¿no? Para tener un colegio a dos aguas necesitas lluvia, que es sierra prácticamente, ¿no? U 1.5, S, que es el suelo, digamos que es un suelo intermedio, en zona 3 sería 1.15. N, el número de pisos, 3. ¿De acuerdo? El área en planta y el espesor de nuestra placa en metros. 0.25. En nuestra área en planta va a ser 2575 por 965. 2575 por 965. 248 metros cuadrados. Y entonces, con eso podemos determinar la longitud total de muros o de sección de concreto que necesitamos, ¿no? La longitud en metros será igual al Z por U por S y por N entre 148 por el área en planta entre el espesor. Necesitamos 12 metros. 12 metros. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuántas placas son necesarias. 12 metros, ¿no? La longitud mínima de una placa es 4 veces el espesor o 1,20 m. ¿Ya? Si nuestra placa tiene 25 de espesor, la longitud mínima es 1 metro, mayor a 1 metro. Por lo tanto, vamos a considerar 1,20 m inicialmente, ¿ya? 1,20 m. 1,20 m de placa. Entonces tenemos esta dimensión. ¿Ya? Esa sería placa. Ahí tendríamos la placa. Y vamos a borrar eso de acá.
Ahí. Entonces, acá contamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 placas. 6 por 1, 20. 7 metros, 20. 7 metros 20. ¿Ya? 7 metros 20. La placa tiene que absorber, para que sea considerado un sistema estructural de placas, tiene que absorber al menos el 80%, ¿no?, del cortante total. Entonces, nosotros estamos igualando en esta expresión el cortante total. El cortante total. Entonces, al menos la longitud tiene que ser el 80% de este valor de placas, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el 80%? 0.8 por este valor. Necesitamos 9.8. 9.8 entre 6. Podríamos considerar 1,60 m. Hasta un 70%. La norma también creo que te indica, ¿no? Hasta un 70%. 8,51 entre 6. 1,40 m, 1,50 m. ¿Ya? Entonces está entre 1,40 m y 1,60 m. Ya que el resto lo va a absorber las columnas. Entonces, si tenemos 1,20 m, podríamos hacer 1,5 m. ¿Ya? 0,15 para acá y 0,15 para acá. Entonces ahí tenemos 1,5 m. Un metro y medio. ¿Ya? Entonces tenemos 6 por 1,5 m, 9 metros de placa. Y nosotros necesitamos el 70%, digamos 8.5, ¿no? Bastaría. Acá indica 12.16, ¿no? Y nosotros tenemos 9. ¿Cuánto nos faltaría para llegar a 12.16? Nos faltaría 3 metros 16. Eso debe absorber las columnas. Acá tenemos 40. Acá tenemos 55. Entonces tenemos 40 por 4. ¿No? Entonces esto lo absorben las placas. Las placas. Y las columnas van a absorber 4 por 0,40 más 4 por 0,55. 3.8. Y entonces las placas van a absorber 9 y las columnas 3.8. Por lo tanto, el cortante total lo va a absorber columnas y placas, ¿no? Va a absorber esto más esto. 12.8, lo cual es mayor a 12.16. Entonces, ese sería un predimensionamiento para un edificio de 3 pisos en zona 3. ¿Tendrán alguna consulta? Vamos a considerar esta viga igual acá, de 30 por 60, pero que va a reducir de 60 a 30. Que reduce de 60 a 30. Para que sea uniforme, las vigas de albañilería deberían ser 60, ¿no? Pero como no se va a deformar, no hay la necesidad de que sea 60. El problema es que si es que nosotros queremos volar, ¿dónde va a amarrar ese acero, no?
Si nos sale acero de 5 octavos, sí podría anclar en 40 centímetros. Pero si no nos sale ese valor, pues no va a anclar, ¿no? Entonces, eh, lo recomendable es que encima de este muro, pues hayan los 60, ¿no? Por el volado. Ah, si el ladrillo es 24, tendría que ser 25, ¿ya? En la columna. Un poquito difícil que trabajes con columnas de 24, ¿no? Obviamente acá va a ser 0.005, ¿no? Así, obviamente va a llegar así, ¿no? 24 y acá 25. Pero esto ya se trabaja con el tarrajeo, ¿no? Con el tarrajeo y solaqueo. El predimensionamiento del sistema estructural, en este caso muros, se hace en función al cortante basal. Y el cortante basal se hace en función a los factores de la norma y el peso sísmico, ¿no? El peso sísmico. ¿Ya? Entonces, esa sería nuestra estructuración. Acá nomás quedaría el único incógnita, ¿no? ¿Cuánto valdría este peralte de esta viga? Ya que necesitamos que vuele con 60, ¿no? 60. No quedaría otro que, lamentablemente, utilizar el mismo peralte, pero que sea continuo, ¿no? Sería, no sería acá 30, sería 25. 25 por 60 que disminuye a 30. Ahora, nosotros estamos utilizando una cuantía promedio, ¿cierto? Una cuantía promedio. Mm, el acero superior de esta viga sí va, ¿no? Imagínate que esto fuera albañilería, el acero superior sí va a cumplir la longitud de desarrollo porque, acá no, porque está atravesando, ¿no? Sí cumple la longitud de desarrollo el acero superior. Sin embargo, el acero inferior es el que no va a cumplir, ¿no? El acero inferior es el que no va a cumplir. Pero recuerden que tenemos, em, tenemos momentos negativos. O sea, el mayor refuerzo va a estar en la parte superior, ¿ya? En los volados el mayor refuerzo está en la parte superior. Por lo tanto, yo no le veo ningún problema de utilizar varillas de 5 octavos en la parte inferior, ¿ya? Y si utilizamos varillas de 5 octavos, quiere decir que esta columna podría albergar el acero inferior de este volado. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, esta viga tranquilamente podría ser de una BP2 de 25 por 40. ¿Ya? O sea, va a tener una menor dimensión. Si hacemos la elevación de esto de acá, haciendo la elevación, guiándonos de este de acá, sería de la siguiente manera.
Acá sería 10, ¿no? De esa manera. Y acá también sería 10. ¿No? Todo esto, 40. Y ahí. Y en el medio va a haber una columna. También de 40. Pero esta viga ya no va a ser de 60, va a ser de 40. Así. Y esto ya sería muros de albañilería. Albañilería. De esa manera. Y acá 40 la viga. Así, ¿no? Entonces acá va a haber una reducción, ¿no? Si la viga acá va a ser 40, acá la viga va a ser 60. Pero no hay problema porque el acero superior va a atravesar, mientras que el acero inferior va a tener que anclar ahí. Y para que ancle, este acero tiene que ser de 5 octavos o inferior, ¿no? Lo recomendable es 5 octavos. Incluso este acero de acá podría prolongarse, ¿no? Hasta una cierta distancia, digamos, hasta ahí, nada más. O podría anclar, ¿no? Ahí, de esa manera. ¿Sí? Entonces cumple por todo lado. Entonces ahí quedaría nuestro predimensionamiento
nuestra estructuración y predimensionamiento. ¿Ya? Sí, los muros llevan vigas. En la parte superior sí va viga, ¿ya? Pero esta viga es viga de confinamiento y se diseña por tracción, ¿ya? No se deforma por flexión ni por cortante. El diseño es eh, por tracción del acero, ¿ya? Es por eso que no hay la necesidad de que sea peraltada, ¿no? Pero tiene que tener la suficiente sección como para albergar el acero que vamos a diseñar. Los sistemas estructurales para ambas direcciones, ¿cuáles son? O aún falta definir. Bueno, los sistemas estructurales son en la dirección X, muros estructurales de concreto armado o placas, y en la dirección Y, muros estructurales de albañilería. ¿Ya? Albañilería en Y, placas en X. Ese vendría a ser nuestro sistema estructural. No se combina, o sea, estos pórticos en la dirección Y no forma parte del sistema estructural, ya que casi todo el cortante se lo van a llevar estos 4 muros de albañilería, que vamos a ver si aguantan, ¿no? Tenemos que hacer un predimensionamiento también de albañilería, ¿no? Entonces acá podríamos considerar albañilería. Albañilería es similar a las placas. Entonces, en albañilería, bueno, no está acá, es similar a la placa. Entonces vamos a ver, mover o copiar. Ponemos albañilería. ¿No? Igual, zona, uso, S, número de pisos, el área en planta, el espesor va a ser 24 en nuestra albañilería, vamos a tener una longitud. Esta longitud ya no va a ser en 348, va a ser en 356. Nada más. Necesitamos 33.49 metros. Nosotros tenemos en Y 7.5, 15:30, ¿no? Y recuerden, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje de estos 33 se va a llevar la albañilería? Pues más del 80%, ¿no? Más del 80%, ¿cuánto sería? O sea, los muros, ¿qué longitud tendríamos acá? 750, 15, 30, ¿no? 30 metros. Y las columnas, ¿cuántas? Tenemos 50 y 50, ¿no? Tenemos 1, 2, 3 metros. 3 metros, ¿no? Los muros 30 y las columnas 3 metros. Pero recuerden que esta columna no sería 3 metros, ¿no? Sería, digamos, mucho más, ¿no? Mucho mayor, porque el modo de elasticidad es mayor, ¿no? Simplemente sería 3 por la relación de módulo de elasticidad, ¿no? En este caso, el módulo de elasticidad del concreto es 15.000 por raíz cuadrada de... no debería ser módulo de elasticidad, ¿no? Debería ser resistencias.
Mm, debería ser resistencias, ¿ya? Pero, bueno, podrías trabajar, ¿no? Esto, o sea, no podríamos relacionar el modo elasticidad porque estamos haciendo una sección transformada y la idea es, o sea, si nos damos cuenta, no, acá no hay rigidez. O sea, de nada te sirve la rigidez para el predimensionamiento. Lo que te sirve es la resistencia. Tú predimensionas para resistir, ¿ya? Entonces tendrías que hacer un equivalente entre la resistencia de la albañilería y la resistencia del concreto, ¿no? Pero obviamente la resistencia del concreto es superior a la resistencia de la albañilería. Vamos a asumir que esa superioridad es de, no sé, digamos, vamos a asumir nada más, ¿ya? Pero esto se demuestra, ¿ya? Si en placas nosotros dividíamos entre 148, ¿ya? En albañilería dividimos entre 56, ¿ya? Esa va a ser nuestra relación. 148 entre 56, ¿ya? Esa sería nuestra relación. 2.64. Por lo tanto, columnas sería los 3 metros de columnas multiplicado por 2.64, ¿no? Más o menos. Entonces, más o menos tenemos en muros 37 metros lineales, que es mayor a esta longitud, ¿ya? Entonces, tienes que ver cuál es la equivalencia en cuanto a resistencia, ¿no? El concreto obviamente es más resistente que la albañilería, pero si nosotros hacemos sección transformada, estamos tomando otro concepto, ¿no? No tendría mucho sentido. En este caso, esto es algo aproximado, pero ustedes tienen que demostrarlo, ¿no? Que ese valor es 2.64 veces, que el concreto es 2.64 veces más resistente que la albañilería. No, no va a ser entre modo y elasticidad. Estamos asumiendo este valor, ¿ya? Por acá sí lo tenía. ¿Dónde estará? Ahora vamos a buscarlo. Aquí está, ¿ya? Entonces, un predimensionamiento combinado se llama, ¿ya? Se llama predimensionamiento combinado. O sea, ¿cómo vas a predimensionar albañilería y muros de concreto o secciones de concreto? Entonces, el cortante total va a ser igual a la resistencia de la albañilería más resistencia del concreto. Ya sabemos que el concreto es esta fórmula. Reemplazando en esta de acá, obtenemos, ¿no? 5 y 6. A ver, 1, 2, ya. Este de acá, ¿no? La resistencia de la albañilería va a ser igual a un esfuerzo por el área de la albañilería, ¿no? 1, 2 y 6, que es este de acá. Entonces tenemos 1, 2 y 6 en 5, que es este de acá. Obtenemos esta expresión combinada. Entonces, de eso ya podemos decir que la longitud de columnas necesarias, ¿no? Va a ser igual a 0,67 ZUSN por el área en planta menos 37 veces la longitud por el espesor, que vendría a ser el área de los muros que estamos considerando, ¿no? Que es la longitud por el espesor por 37. Entre 61.44 veces el espesor del concreto. A ver cómo hacemos esto. Si ya tenemos que nuestra longitud de muros es 30, ¿ya? Más o menos vamos a ver cuánto sale, ¿ya? Y estamos aproximadamente que la longitud de estas columnas es de 7,93, ¿no? Ahora, lo real, ¿cuánto sería? Lo real sería que en muros tenemos 30 y en columnas, ¿cuánto sería la longitud que necesitamos? ¿Ya? ¿Cuánto necesitamos para el calzar? ¿No? Para alcanzar esta resistencia de 33, esa longitud inicial que no alcanzamos con 30, ¿no? Entonces va a ser igual a 0,67 por Z por U por S por N por área en planta
menos 37 veces por la longitud de la albañilería que estamos considerando, que son 30 metros, por el espesor de la albañilería, ¿no? Que estamos considerando que es 0.24, entre 61.44 por el espesor del concreto que estamos considerando, que es, en este caso, como tenemos columnas, el espesor es de 30, 0.30. Entonces, bastaría con considerar 1.91 metros de columnas. Si sumamos esto, nos tiene que dar esto, ¿ya? Así de simple. Pero nosotros tenemos 3 metros de columnas, realmente, ¿no? De columnas tenemos 3. Entonces, ¿cuál es esta relación? A ver, sería esto, entre esto. Bueno, no es mucho, ¿no? Pero bueno, necesitamos 3 metros de columna, ¿ya? Entonces, esto no valdría, esto tampoco, ¿ya? ¿Ya? Esta es la verdadera relación. Si de albañilería tenemos 30 metros, de columnas necesitamos al menos 1,91 m. ¿Ya? Es lo que necesitamos, pero nosotros tenemos 3. ¿Ya? 3 metros de columnas tenemos. ¿Ya? Por lo tanto, estamos superando este predimensionamiento inicial. ¿De acuerdo? Estamos cumpliendo. Entonces, esto ya me garantiza que este bloque sí va a resistir el cortante en la dirección Y. Ya está totalmente predimensionado y totalmente estructurado. ¿Tendrán alguna consulta? Bien, entonces, mañana vamos a iniciar el curso directamente con el modelamiento, ¿ya? Porque ya tenemos el predimensionamiento y la estructuración. De frente vamos a ir al modelamiento.